Un muy cordial saludo a todos los que tienen la oportunidad de visualizar este segundo video, que es la continuación del curso de investigación. En la primera parte, en el primer video, lo que vimos fue la posible plantilla de un trabajo formal, un trabajo de grado, el documento final que debe ser entregado como resultado de la investigación. Sin embargo, para arrancar con la construcción de dicho documento, es necesario delimitar el trabajo de investigación. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo se delimita un trabajo de investigación y en qué consiste propiamente dicho la delimitación de una propuesta de investigación? Sin embargo, considero necesario e importante para iniciar arrancar desde una reflexión que yo propongo a partir de la lectura de un texto, un fragmento de un texto de Octavio Paz. Es un excelente ensayo titulado El llamado al aprendizaje y el fragmento al que hago referencia es este. Voy a permitirme leerlo. El llamado al aprendizaje, por Octavio Paz. En todas las vocaciones intervienen dos elementos, el llamado y el aprendizaje. ¿Qué es el llamado? Me parece imposible definirlo. Sin conocer exactamente la razón, un día sentimos una atracción inexplicable hacia esta o aquella actividad. La herrería, la actuación escénica, la equitación, la música. Casi siempre esa atracción es irrefrenable. Casi siempre también está asociada a la habilidad o al talento que requiere la actividad que nos atrae. ¿Cierto? La excelencia es rara y sentir atracción por esto o aquello no implica necesariamente talento o maestría. Aunque el talento sea raro en todos los oficios, el llamado nace de una disposición innata que nos otorga, en proporciones variables, la capacidad de hacer las cosas. Además nos da el goce de consagrarnos a aquello que amamos. El llamado es interior y puede ser instantáneo o paulatino. Apenas se manifiesta, deja de ser una revelación. Es decir, el descubrimiento de una afición oculta para convertirse en una imperiosa invitación a hacer. La palabra central. El corazón del llamado no es el conocer, sino el hacer. Es un hacer inseparable de nuestro ser más íntimo. El pintor pinta porque cree, y en parte es verdad, que solo en y por la pintura llegará a ser lo que es. Pintar es su destino, y sin la pintura él no tendría existencia real. Sería una sombra de sí mismo. El motivo por el que yo inicio este video con la lectura de este fragmento es porque permite reflexionar a propósito de la importancia de investigar a propósito de aquello que nos apasiona, de aquello que nos atrae. El primer consejo que yo como docente de investigación, como investigador, puedo dar es que el trabajo es exitoso en la medida en que exista un compromiso con el fenómeno de estudio. Si no te sientes atraído hacia un determinado objeto de estudio, hacia una determinada temática, hacia un determinado fenómeno, difícilmente la investigación va a dar sus mejores resultados. Por eso el primer consejo es eso. Hagan caso de su llamado, hagan caso de aquello que les apasiona, de aquello que les interesa y realicen una investigación a propósito de ese tema que les gusta. No busquen tema distinto a aquel que les apasiona, a aquel que les gusta, porque en función de esa condición emocional es que se van a obtener los mejores resultados posibles. Ahora sí entremos en materia. ¿Qué es delimitar un trabajo de investigación? Lo que yo entiendo es lo siguiente. Delimitar una investigación implica definir con claridad y precisión cuáles serán las dimensiones conceptuales, espaciales y temporales dentro de las que se enmarca el desarrollo del trabajo del investigador. Es decir, implica establecer qué se va a investigar, dónde y cuándo. Entonces, delimitar un trabajo de investigación es encontrar esos tres ejes, esos tres vértices, el conceptual, el espacial y el temporal. Delimitar un trabajo de investigación es definir con precisión qué, dónde y cuándo. Porque en esa medida es que se adquiere volumen en el trabajo de investigación. El problema tiene volumen, tiene unas dimensiones específicas dependiendo de los vectores que se utilicen y cómo se utilizan esos vectores. ¿Qué significa esto? A ver, hay una coordenada conceptual. El qué. Es importante que ustedes de entrada anuncien qué es lo que están investigando, cuáles son los conceptos. Pero ese qué debe estar acompañado de una coordenada espacial. ¿Dónde? Porque el dónde determina las dinámicas del qué, determina las dinámicas del fenómeno. Todos los fenómenos, todos los problemas, todos los objetos de estudio tienen unas dinámicas particulares, unas cualidades específicas dependiendo de dónde estén ubicados. De la misma forma,
hay una coordenada temporal, el cuándo. Ocurre también que el problema de investigación puede cambiar dependiendo de si se ubica en uno u otro periodo histórico determinado. Ya vamos a ver eso. Así es que el problema de estudio adquiere volumen. El fenómeno de estudio adquiere volumen cuando está atravesado por estas tres coordenadas. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Miremos cómo funciona esto entonces. Lo que tenemos que hacer como investigadores, como estudiantes en proceso de desarrollo de un trabajo de investigación, es establecer las dimensiones de la delimitación de un trabajo de investigación. Es decir, establecer la categoría conceptual, el qué, la categoría espacial, el dónde, y la categoría temporal, el cuándo. Porque la forma en la que yo relacione estos conceptos con una ubicación espacial y con una ubicación temporal concreta determina el alcance de la investigación y las cualidades que va a tener la investigación. Miremos entonces cómo funciona. La delimitación conceptual, ¿en qué consiste? Corresponde al qué de la investigación. Es decir, en esta delimitación se establece cuáles son los conceptos o categorías constitutivas del fenómeno de estudio. Hay que tener mucho cuidado con la elección de las categorías de estudio. ¿Por qué? Porque solamente pueden ser 2, máximo 3 categorías de estudio. Lo ideal es que un trabajo de investigación tenga como máximo 3 categorías conceptuales fundamentales en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que hay 2, máximo 3 conceptos que van a conformar la estructura del trabajo y en torno a los cuales se va a articular el desarrollo de la investigación. No significa que otros conceptos no puedan ser tratados, pero debe haber 2 o 3 conceptos que establezcan plena claridad. En algunas pocas excepciones, para fenómenos de estudio complejo se admiten 4 categorías conceptuales. Repito, esto es importante. ¿Por qué motivo? Porque la elección de las categorías conceptuales determina las dinámicas que va a adquirir el fenómeno de estudio. Supóngase que, por ejemplo, se está trabajando una investigación en educación. Un primer concepto sería educación, fundamental. Pero no es lo mismo si yo hablo de educación desde el punto de vista cultural, ¿sí?, que sería otro concepto, cultura, que si hablo de la educación desde el punto de vista netamente pedagógico, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de políticas públicas. Entonces tengo que elegir muy bien las 2 o 3 categorías con las que voy a trabajar, porque ellas determinan las cualidades del fenómeno. La delimitación espacial. ¿En qué consiste la delimitación espacial? Corresponde al dónde de la investigación. Debe indicarse el lugar, contexto o escenario concreto en el que se desarrolla el trabajo. Si se trata de una investigación aplicada, ya lo vamos a ver en el siguiente video, es decir, práctica, el dónde debe ser lo más específico posible. ¿Por qué motivo? Entre más delimitada se encuentra la investigación en términos especiales, más visibles serán sus resultados y su impacto. Entonces aquí, ¿qué es lo que estoy explicando? Lo que estoy dando a entender es lo siguiente. El fenómeno de estudio cambia en sus manifestaciones, en sus cualidades y en sus dinámicas dependiendo de dónde se encuentre ubicado dicho fenómeno. Voy a tomar un ejemplo. Voy a acudir a un ejemplo, perdón. En una ocasión, una estudiante de psicología quería estudiar o evaluar o analizar el consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Buen trabajo. Yo le dije, o le pregunté, la interrogué a propósito de si era todo Bogotá. Ella decía sí. Yo le decía, ¿el consumo no varía dependiendo de la ubicación espacial? Ella decía no. La hipótesis de ella es que el consumo era el mismo en todas partes. Yo la invité a ella a hacer una primera exploración fundamental en toda investigación, una etapa exploratoria, en donde comprueba esa hipótesis de que el consumo es el mismo en todas partes. Entonces yo le propuse, comprueba el consumo que se da en los sectores del centro de Bogotá, por ejemplo, barrios Las Cruces y San Bernardo. San Bernardino, no, va San Bernardo, perdón. Y contrasta ese consumo con el consumo de las sustancias que se da en las farras del norte, por ejemplo, el Parque de la 93. Evidentemente en esa etapa exploratoria ya pudo encontrar que de entrada la sustancia cambia. La sustancia psicoactiva que se consume con mayor frecuencia en las farras del norte de Bogotá no es la misma sustancia que se consume en el centro de Bogotá.
La ubicación espacial corresponde a unas características sociales, económicas y culturales determinadas. Por lo tanto, la ubicación espacial del fenómeno varía o influye en el fenómeno. Por eso es necesario establecer con claridad, con precisión el dónde. Además, entre más delimitado se encuentre espacialmente un problema de investigación, mayor probabilidad hay de obtener buenos resultados. Los resultados serán más visibles. Si yo, por ejemplo, evalúo el impacto de la medicina preventiva en la población de la tercera edad de la ciudad de Bogotá, pues es muy difícil evaluar ese impacto porque tendría que hacerle seguimiento a toda la población, a las políticas públicas, etc. Pero si yo, por ejemplo, diferente de lo mencionado anteriormente, evalúo el impacto de medidas de medicina preventiva entre la población de la tercera edad del centro comunitario Lourdes en el barrio Egipto, en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, ¿ven? Está claramente delimitado. Y evalúa el impacto con un grupo poblacional de 20, máximo 30 personas. Es más fácil rastrear la información y por lo tanto es más fácil rastrear los resultados. Por eso la importancia de delimitar adecuadamente en términos espaciales el problema de estudio. Ocurre lo mismo con la delimitación temporal. La delimitación temporal obviamente corresponde al cuándo de la investigación. Los fenómenos de estudio sufren transformaciones a través del tiempo. Igual que lo ocurrido con el espacio, podemos hacer un símil con el tiempo. No solamente el dónde ubique yo el fenómeno, sino también el cuándo lo ubique. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de desarrollo a principios del siglo XX que hablar de desarrollo en la década de los 80 que hablar del siglo XX, que hablar de desarrollo a principios del siglo XXI. La tecnología, aunque el concepto en esencia es el mismo y la tecnología es innata al ser humano, porque implica la transformación de la naturaleza, en ese orden de ideas hay tecnología desde el neolítico. El paso del paleolítico al neolítico es fundamental. Y en el neolítico, cuando se da un paso del nomadismo al sedentarismo, ahí hay transformaciones tecnológicas. No obstante, la tecnología del neolítico no es lo mismo que la tecnología del siglo XXI. Entonces cambia. Cada época histórica tiene condiciones socioculturales concretas que determinan las dinámicas del fenómeno o problema de estudio. Esto es fundamental y también hay que entenderlo. Entonces, por ejemplo, si se va a estudiar las características de la teoría de la justicia social, no es lo mismo estudiarlas en el contexto del siglo XVII y XVIII, a estudiarlas en el contexto del siglo XIX, a estudiarlas en la primera mitad del siglo XX, a estudiarlas después de la Segunda Guerra Mundial, a estudiarlas en el contexto del siglo XXI. La justicia social sufre transformaciones propias de cada época histórica. Establecer con precisión cuál es el periodo histórico que se toma como referente para la investigación evita errores de interpretación o de análisis. Es fundamental. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer es indicarle al lector qué se va a investigar, dónde se va a investigar y en qué periodo histórico se está haciendo la investigación. ¿Listo? Entonces, veamos algunos ejemplos para tener claridad y precisión. Una estudiante de medicina cree que la medicina preventiva es la medida más efectiva para evitar enfermedades en condiciones de pobreza. Eso es una hipótesis. La medicina preventiva es efectiva para evitar enfermedades en condiciones de pobreza. Quiere trabajar con los miembros de la comunidad indígena ubicada en el barrio Egipto de Bogotá, Distrito Capital. ¿Listo? Ahí está el qué, el cuándo y el cómo. Ya van a ver. La delimitación conceptual. ¿Cuáles serían las tres categorías conceptuales que están implícitas ahí? Primero, medicina preventiva. Segundo, pobreza. Tercero, comunidades indígenas. Hay quienes me dicen, profe, y las enfermedades. Por ahí me diría, las enfermedades están implícitas en la medicina preventiva. La medicina preventiva es el medio para evitar enfermedades. Pero la categoría central es esa, medicina preventiva. En condiciones de pobreza. Comunidades indígenas. Con esas tres categorías conceptuales yo tengo claridad a propósito de qué se está investigando. ¿Dónde? Ahí está claramente delimitado. Barrio Egipto en Bogotá, Distrito Capital. ¿Cuándo? En la actualidad. ¿Listo? Otro ejemplo para que vayamos entrenando.
Una estudiante de psicología desea analizar el consumo de sustancias psicoactivas, SPA, entre los adolescentes del barrio Las Cruces, Bogotá, Distrito Capital, en la actualidad, desde la perspectiva de la psicología social. Entonces vean lo importante de esto. Ella le da un enfoque específico. Yo lo voy a hacer desde la perspectiva de la psicología social. Entonces aparecen las tres categorías. Consumo de SPA, ahí está. Adolescencia, ahí está. Psicología social, ahí está. Son tres categorías conceptuales claritas. ¿Dónde? En Barrio Las Cruces, en Bogotá, Distrito Capital. Temporal, en la actualidad. ¿Sí? Ella lo dice, en la actualidad. Otro ejemplo. Un estudiante de economía desea analizar el impacto que la economía portuaria del puerto de Buenaventura ha tenido en el desarrollo económico del Pacífico colombiano durante la segunda década del siglo XXI. Miren qué bonito, él tiene un estudio tremendo para una tesis doctoral. Entonces, conceptual, dos categorías, economía portuaria y desarrollo económico, punto, ahí están, ¿sí? La economía portuaria y el desarrollo económico. ¿Dónde? En el puerto de Buenaventura, en la región pacífica de Colombia. Temporal, segunda década del siglo XX, del 2011 al 2020. Ese es el estudio, así de sencillo. Siguiente ejemplo. Un estudiante de arquitectura desea demostrar que las obras arquitectónicas de Rogelio Salmona en Bogotá durante las décadas de 1980 y 1990 deben ser consideradas como una producción artística. Entonces, miren, un estudio de arquitectura, pero desde la perspectiva de la producción artística. ¿Cuál sería la delimitación? A ver, hagan el ejercicio. Traten de identificar cuáles son las categorías conceptuales. ¿Cuál sería el dónde y cuál sería el cuándo? ¿Listo? Vamos a ver. Las tres categorías conceptuales serían, primero, arquitectura, evidentemente. Ese sería el concepto fundamental. El segundo concepto fundamental, arte, la producción artística. Y el tercero, Rogelio Salmona. Profe, ¿y por qué Rogelio Salmona termina siendo una categoría conceptual? Porque es fundamental que el investigador, en este caso, profundice en la biografía de Rogelio Salmona para demostrar que más que un arquitecto, es un gran artista. Porque él busca elevar la categoría de arquitectura a la categoría de arte. Y haciendo ya arte, pero busca demostrar eso. Espacial, ¿dónde? En Bogotá. Temporal, desde 1981 a 1999. Ahí lo dice, décadas del 80 y del 90. Entonces lo que este estudiante hará es un recorrido por las grandes construcciones de Rogelio Salmona en Bogotá en estas décadas para demostrar que esa producción arquitectónica debe ser considerada producción artística. Veamos este. Un estudiante de licenciatura en pedagogía infantil desea trabajar todas las dimensiones del desarrollo establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la educación infantil, desde la clase de educación física en el Colegio Hijos del Limo, ubicado en el municipio de Soacha, Cundinamarca, durante el segundo semestre escolar de 2020. Está claramente delimitado. ¿Cuáles serían entonces las categorías conceptuales? Traten de identificarlas y anótenlas en un papelito. Vamos a ver cuál sería el cuándo y cuál sería el dónde. Ok, listo, vamos a ver. Delimitación conceptual. Primero, educación infantil. Segundo, dimensiones del desarrollo. Ahí las nombra. Dimensiones del desarrollo de la educación infantil establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Y tercero, educación física. Él es profe de educación física. Entonces lo que él quiere es desarrollar las dimensiones establecidas por el Ministerio de Educación desde la clase de educación física en la educación infantil del colegio. Entonces ahí aparece la espacial. El colegio Hijos del Limo en Soacha, Cundinamarca. ¿Cuándo? Entre julio y noviembre del 2020. El segundo semestre del 2020. Este es el ejercicio que yo los invito a hacer, que yo los invito a formular.